Bueno, los invito a que podamos compartir la palabra en Deuteronomio 8, que es lo que Dios me dio hoy para compartir, es a través de la oración que el Señor responde, ¿no? Y que nos quiere enseñar, nos quiere edificar, nos quiere advertir, porque esta palabra tiene de todo un poco, así que bueno, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo pude sacar de que esta palabra nos habla de cuidar por obra todos sus mandamientos, ¿no? Y para que podamos vivir multiplicados y en bien, ¿no? Sobre todo dice que Él nos recuerda el camino por donde te ha traído, como Él nos ha encontrado, y para probar también, Él quiere ver cómo están nuestros corazones, ¿no? Si estamos firmes en Él, y si verdaderamente estamos llevando adelante sus mandamientos. En el versículo 3 nos enseña de que Él dice que nos hizo pasar hambre, pero que nos sustentó con el maná. Que ese alimento dice que ni siquiera nuestros padres conocían, y lo hizo para que nosotros podamos ver, ¿no? Esa palabra donde dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca del Señor, ¿no? En el Mateo 4:4, esta palabra también se usó, ¿no? Cuando vino Satanás a tentar a Jesús, ¿no? Diciéndole en ese momento que lo probó, ¿no? Fue parte del Espíritu Santo también que lo permitió, que él, como que si fuera que Satanás lo desafiaba, ¿no? A Jesús, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, que esas piedras se convirtieran en pan, ¿no? Porque en ese momento, pobre, estaba pasando hambre y necesidad, ya que venía en el desierto, ¿no? Con el tema del ayuno de 40 días. Y bueno, fue probado y tentado, y él se negó, ¿no? Y él seguía insistiendo, porque seguía tirándole cosas para ver si él se postrara delante de él, ¿no? Y dejara su pensamiento, ¿no? En Dios. Entonces dice que ahí fue donde Jesús le dijo que se fuera, ¿no? Que se fuera Satanás, que él solamente escrito estaba que él iba a seguir orando, alabando y sirviendo a su Dios. Después viene la parte donde en Deuteronomio 8:3 también enseña que el hombre es un ser espiritual como un ser físico, por lo tanto depende de Dios. Después seguimos con la misericordia de Dios. Viene la parte de la misericordia de Dios, donde nosotros podemos ver, ¿no? En nuestra vida diaria, por ejemplo, en el hoy, como Él también hace con nosotros, como hizo en esos tiempos de Israel, de los hijos de Dios cuando tenían que ir a cruzar, ¿no? El desierto, que Él fue bueno y que Él los guardó, Él les dio el sustento, Él cuidó de su vestimenta, dice que no se envejecieran, ¿no? Dice que hasta hizo que sus pies no se hincharan para que ellos pudieran caminar y ni siquiera pudieran estar lastimados ni cansados, ¿no? Él los fue fortaleciendo durante el camino. Y Él lo único que nos pide es, por ejemplo, a veces no nos gusta demasiado, pero a veces el Señor también nos corrige como niños, ¿no? Y que nos lleva, así como Él nos corrige a nosotros como niños, así nosotros como padres corregimos a nuestros hijos también. Entonces ahí podemos llegar a entender que lo hace con amor. Después viene la parte, en el versículo ya 6, dice que si guardaras pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Que es ahí donde Él quiere que estemos, ¿no? Que siempre estemos atentos a eso, que no nos descuidemos, como que a veces medio como que nos vamos, volvemos, ¿no? Y sabemos que Satanás siempre está al acecho, ¿no? De nosotros, como viendo cuando vamos, cuando venimos, siempre tenemos que estar firmes, ¿no? Que no titubear en nuestro camino. Siempre le pido a Dios que, como soy ser humano, a veces tengo equivocaciones, ¿no? Y a veces cometemos dudas, ¿no? Vienen muchas cosas a nuestra vida por las cosas cotidianas que vivimos, pero siempre le pido a Dios eso, que no permita, ¿no? Que mi caminar salga de la senda, ¿no? De verdad, de justicia, la senda que Dios me llamó, ¿no? Para este tiempo, para caminar, y que pueda llegar al propósito de Él, sin ser devorada, como a veces le digo a los leones. A veces antes de cometer cosas que quizás sé que a Dios no le agradan, a veces, hoy me ponía a pensar, digo,
quizás prefería ser como Daniel, que me tiren al pozo de los leones, ¿no? Porque antes de estar ante la presencia de Dios también, y que Él me reclame, también no sería nada lindo. Así que bueno, cuando nosotros estamos ahí en las cosas de Dios, ¿no? Que Él es tan bueno y nos da, porque en toda esta parte que ya hablamos, vemos todo lo lindo, ¿no? Todo lo hermoso que Él nos da, cómo Él nos lleva a que tengamos que cuidar sus mandamientos, cómo Él nos alimentó con el maná, ¿no? Porque muchas veces, aún en mi vida también, hoy recordaba de chica, quizás en un momento no estábamos pasando muy bien y aún así Dios sustentaba la mesa de mi casa, ¿no? Y nos daba con amor y nos saciaba cuando quizás yo veía ese plato y pensaba, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Que yo era chiquita y aún así le daba gracias a Dios todos los días. Y me acuerdo que esa vez llegó esa comida y yo dije, bueno, ni color quizás tenía, ¿no? Pero bueno, yo confié en Dios, aún así fui agradecida y dije, bueno, es esto hoy, pero sé que mañana este plato va a tener color, yo no me voy a olvidar nunca. Quizás era una sopa y no tenía verduras, pero yo me acuerdo que miré el plato y imaginé simplemente que bueno, en algún momento iba a haber colores, ¿no? Y bueno, es lo que Dios hizo con el tiempo. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque mi vida, ya de más grande, ya con mis hijos, jamás nos ha faltado un plato de comida. Podemos decir que somos bendecidos porque hemos tenido de más de colores, ¿no? Como esa sopa que yo decía sin color. Ellos se han criado en bien, así que yo estoy muy agradecida con Dios por eso, ¿no? Porque confiar en Él sobre todo, aún viendo la situación, ¿no? Ese, como le digo, ni siquiera color, y después ver con los años y hoy sentarte a tu mesa y darle gracias a Dios, ¿no? Por tener. Gracias. Así que eso es un gozo grande en mi vida que no me lo voy a olvidar nunca, siempre lo digo, el plato de sopa. Bueno, volviendo acá a la palabra, porque dice que el Señor es tan bueno, ¿no? Porque así como a mí me llevó en ese tiempo al tiempo de hoy, también Él había llevado al pueblo de Canaán, ¿no? Donde dice que todo es bueno, que esa tierra es buena, ¿no? Donde emana leche y miel, donde todos seremos saciados, ¿no? De nuestra hambre, de nuestra sed, por su amor, ¿no? Que tiene, por su promesa, que se cumple. En mí se cumplió en muchos tiempos después, pero vi su gloria en mi casa. Después viene la parte de las advertencias, que quizás ahí donde muchos ya dejamos de decir, bueno, esta palabra es linda en una parte, y en otra parte ya es como que el Señor nos tira un poco el tirón de oreja, ¿no? Y esta palabra fue para mi vida, y esta palabra ya viene hace un tiempo sintiendo en mi corazón. Esta palabra también le pido al Señor que llene también en la vida de mi marido, ¿no? Para que él pueda entender que la palabra nos habla, ¿no? De todo lo que nos fue dado, ¿no? ¿Para qué? ¿En qué lo tenemos que invertir? ¿En qué tenemos que hacer? Que solamente Dios no nos da para saciarnos a nosotros mismos, nos da para que compartamos, nos da para que abrimos nuestras puertas, nos da para sembrar para la obra. Y bueno, estos días veníamos pasando circunstancias, ¿no? Con cosas de trabajo de Oscar, y hoy oraba, ¿no? Y le pedí al Señor su palabra para este día, ¿no? Y me dio la palabra, me dio enseñanza, me edificó. Le pude decir a él por teléfono, ¿no? Qué es lo que está también pasando en este momento, qué es lo que el Señor está pidiendo, que él también pueda entenderlo, más allá que a veces él todavía no tiene tanto crecimiento. Pero yo sí pude entender que es tiempo de que nos pongamos a cuenta con Dios. Sobre todo el Señor me dio la palabra de Deuteronomio, el 17 y el 18, que dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque muchas veces, yo a veces hablamos y muchos y nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo él, también que le cuesta un poco, a veces cree que todo es por su fuerza, que todo es por sus logros, y no es así, porque todo lo prepara Dios. Si Dios no abriera las puertas, no habría trabajo. Si Dios no nos fortaleciera, no podíamos caminar, no nos podríamos sostener en pie. Muchas veces dice acá la palabra, en los primeros capítulos, ¿no? A partir del 10, que nos empezamos a sentir como llenos, ¿no? Como superiores, como que todo lo podemos, y nos mentimos, porque no es así. Es el tiempo, es el poder de Dios en nosotros, ¿no? Que
que hace que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos, que podamos trabajar. Y en el 18, que fue la palabra que él me dio hoy, que no lo tomé como un reclamo, sino también lo tomé como un recordatorio, porque yo creo que esta palabra hace un par de meses yo también la di. Quizás también me equivoqué, porque quizás veía la circunstancia de nosotros en ese momento en pandemia, sin trabajo, lo dejé pasar quizás. Entonces el Señor hoy de nuevo me volvió a golpear en mi puerta y me volvió a refrescar la memoria. Y en el 18 decía: antes, acordate del Señor tu Dios, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres como en ese día. Yo lo llevo a mi vida, ¿no? Cuando dejé de trabajar, es como que Dios preparó todas las cosas. Antes diezmaba, antes ofrendaba. Después como que dejé, después como que seguí. Después la pandemia ya me sacó de vuelta del camino. En este tiempo le decía al apóstol, sé que le estoy robando al Señor, ¿no? Porque yo en mi oración le pido perdón al Señor, porque a veces le digo: te estoy robando, Padre, cuando vos me estás dando todo. Y estaba esperando, no sé si entre hoy o mañana ya van a venir a alquilar la casa, y bueno, yo de ahí ya sé que tengo que sacar mi parte y dárselo a Dios, porque creo que Él ya cumplió conmigo. Mis tiempos fueron decir, bueno, ¿qué pasó? Yo quería que a mis hijos nunca les falte nada. Creo que mis hijos hoy ya están grandes y que ya entienden, y que el Señor ya cumplió esa parte conmigo. Así que creo que hoy me corresponde también dejar de priorizar quizás mis hijos, mis necesidades, como dice acá en la palabra, que no nos empecemos a llenar de nosotros, todo para nosotros, ¿no? Sino que empezamos también a soltar. La parte más fea, como yo le decía hoy a Oscar, es la parte del capítulo 20, ¿no? Donde ya nos dice el Señor que delante de Él pereceremos, ¿no? Todos aquellos que no escuchamos su voz. Y yo creo que, bueno, esa parte creo que no quisiéramos llegar ninguno de nosotros, ¿no? En quizás decir, bueno, el Señor nos habló, el Señor nos advirtió. Desde un principio el Señor nos enseñó a cuidar sus mandamientos. Dentro de sus mandamientos también está esta palabra. No solamente es amar a Dios, no solamente el mandamiento es no mirar lo ajeno, no ser envidioso, sino también en nuestra economía. El Señor también habla y pide lo que le corresponde, ¿no? Así que bueno, primeramente fue para mí de nuevo refrescarme lo que quizás hace un tiempo prioricé, mi casa, mis hijos, y bueno, hoy ya hace tiempo que vengo diciendo, ya tengo que empezar de vuelta a apartar. El Señor preparó. Quizás en la parte de Oscar, el Señor trabajará y tratará con su vida. El Señor a mí ya me había dado mi sustento, ¿no? Sin que yo tuviera que ir a trabajar. Y creo que de ahí es donde yo corresponde que pudiera darle mi 10%, que mi familia lo entienda, que mi esposo lo entienda, ¿no? Sobre todo, porque en su momento también yo sacaba o daba, pero también sentía esa cosa de culpa o de duda, ¿no? Y yo sentía que no servía, porque decía, estoy como robando a mi casa, a mis hijos, a mi esposo, ¿no? Porque sin el consentimiento. Y hoy yo creo que ya no es así, que ya lo debo tomar de otra manera. Yo creo que Dios me dio de todo, como para poder compartir, como para poder sacar mi 10% y dárselo a Él. Y seguir orando, ¿no? Por mi familia, por mi esposo, que algún día Él pueda llegar a entender esta palabra que yo le expliqué hoy, ¿no? Porque Él está pasando quizás circunstancias de trabajo y yo le hablaba. Y sobre todo Dios nos enseña que confiemos, porque acá decía somos parte espiritual, parte física, ¿no? Y que dependemos solo y completamente de Él. Entonces yo creo que el Señor también me está llevando a ese momento a mí. Amén. De confiar plenamente, en dejar de pensar, como a veces me pasa todos los meses, que quizás a muchos les pasa, bueno, cobraste, fuiste, pagaste, y quizás vos después te quedaste y vos dijiste, ¿qué quedó? Y bueno, nos queda como para seguir, ¿no? Hasta el próximo cobro. Entonces, eso a veces también como que te levanta y te limita y te lleva a la duda, ¿no? Y es lo que Dios quiere romper en mi vida, que confiemos, porque aún muchas veces Dios me sorprendió y Dios me ha mostrado muchas veces quizás decir, bueno, me quedó una boleta y todavía no la llegué a cubrir, pero bueno, esa boleta quizás después Dios hizo la obra, no sé de dónde, cómo,
pero por ahí, no sé, encontramos, nos dieron plata, nos pagaron, siempre algo pasó, ¿no? Entonces, es tiempo ya plenamente de cerrar los ojos y confiar, y no mirar quizás en que si llegamos después al siguiente mes, no llegamos, soltarnos y confiar en Él. Quizás, bueno, nosotras quizás nos pasa, quizás otro que escuchen el audio quizás les esté pasando, ¿no? Decir, bueno, tengo que comprar algo y no me alcanza o no puedo. Y siempre esa situación de miedo, eso que limita, ¿no? Que es lo que a veces también me venía pasando a mí. Así que bueno, es una linda palabra porque enseña, nos recuerda primeramente, nos empieza recordando todo lo que Él nos dio, todo lo que Él quiere, todo lo que Él nos pide. Y al final es como que no es como una advertencia para sentirse mal, sino para recapacitar, como para tenerlo en cuenta, para saber que es verdad, porque es cierto, porque escrito está en su palabra. No podemos hacer que, bueno, esta hoja la pasamos porque no es muy linda, no me gusta mucho. Esta hoja está en la palabra de Dios, debemos cumplirla y debemos aprender plenamente a confiar en Él, a descansar, a priorizar, ¿no? Porque Dios nos pide eso, que primeramente Él y después todo lo demás. Así que es como de aliento hacia los demás también. Sé que es el tiempo diferente de todos en cada uno, como digo yo lo puedo llegar a entender hoy, sé que el día de mañana lo van a entender mi marido. A veces le digo a Valentina, ella también cobra el salario, y a veces le digo, vos tenés que aprender a apartar tu 10%, le digo. O cuando íbamos a la iglesia, también vos tenés que dar ofrenda. Y creo que así se va haciendo una cadena. Entonces cuando yo pueda también poder hacerlo, creo que atrás mío también van a venir, porque también todo se mueve a veces por el reflejo del otro también, ¿no? Así que eso es bueno, que podamos inculcarlo primeramente en nosotros, en nuestro esposo, en nuestros hijos. A veces cuando he tenido las amistades también les decía, qué lindo es poder ver, ¿no? Y confiar en Dios, como le digo, me decía una vez a una amiga, ¿no? Que diezmara así. Una vez le hablé a Iván y él también me había dado plata para que diera, no me acuerdo si en la ofrenda o en el diezmo de parte de él también. Porque ellos reconocen, porque ellos saben que es verdad, saben que no es que está escrito por el hombre, ¿no? Sino por Dios. Así que bueno, es una palabra linda que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como quizás muchas cosas de la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia que a veces decimos, el Señor nos está golpeando, el Señor nos está retando. Pero es lindo cuando el Señor también nos tira la oreja, nos vuelve para atrás de nuevo un poco para que podamos realmente saber, como Él dice acá, cómo están los mandamientos en nosotros, ¿no? Quizás en mí hay otras cosas que están bien. Son 10 los mandamientos. Quizás hay otro que estamos en veremos. Quizás hoy yo ya pude comprenderlo de otra manera. Y así, bueno, que el Señor nos dé tiempo, ¿no? Para, antes de su venida de Jesús, que podamos estar en regla con los 10 mandamientos, ¿no? Y que el Señor no nos tenga que pedir cuenta. Así que bueno, los bendigo. Le pido a Yamila que cierre la oración para la reunión de esta tarde y que sea de bendición para cada uno de todos los que están escuchando y que podamos comprender, que podamos ser sinceros de corazón con Dios. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque el mensaje fue vivo y eficaz, porque se va a sentar y va a acrecentarse en nuestros corazones, trayendo convicción de pecado, trayendo arrepentimiento, trayendo de tu verdad. Santo eres tú, Jesús. Señor, cubrimos cada uno de los hogares, Padre, cubrimos las mesas, Señor, de cada hogar, confiados, Señor, que la provisión, el alimento, el sustento en este tiempo, Señor, viene de tu mano, que mis hermanos, Señor, puedan ver
con ojos sobrenatural, Señor, la provisión, que puedan ver tu favor, que puedan ver el beneplácito que es de tu mano, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor, porque tú estás en cada respirar, Señor, porque tú nos sostienes, tú nos solventas, Señor, tú nos llevas y nos traes. Dice tu palabra que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y así, Señor, agradecidos, Señor, por todo lo que somos y todo lo que tenemos que es tuyo, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.